Buenos días otra vez, bienvenidos a esta segunda convocatoria de la mañana, que va a ser un coloquio sobre el tema que nos interesa, esto es el audiodrama y el radioteatro. ¿Qué diferencia una cosa de otra? Pues que el radioteatro se hace en la radio y el audiodrama es lo mismo, pero se hace fuera de la radio y no tiene por qué ser necesariamente radiado. Tenemos con nosotros a 4 personas, pero voy a empezar por el moderador y quizás sé que me odia por hacer estas cosas, pero oye, hay que divertirse de vez en cuando. Miguel Ángel Ortiz viene de la Complutense, es catedrático, es el director de las... Te lo acabo de preguntar. No soy el director, soy el presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España. O sea que te han promocionado. Sí, pero es que valgo mucho, ya sabes. Miguel Ángel Ortiz va a ser el moderador de este coloquio, que yo debería de haber pinganillo, porque si no voy a parecer la vedette. No, yo soy un invitado más. José Fernández repite, porque los de Zaragoza, ya que vienen, piden repetir y lo hacen. Y por este lado tengo a Eugenio Ladrón de Guevara, que es del Instituto Oficial de Radio y Televisión. Y al lado de él, meneando la cabeza, quizá con lástima, está Ignacio Elguero, que es director de programas de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España tiene también su apuesta dramática, que imagino que es de lo que él va a hablar. El instituto tiene sus ganas de hacer dramáticos y está formando gente para hacer dramáticos, entre otras muchas cosas. Imagino que será su tema. TFM, por su parte, también forma, como hemos escuchado antes, gente para hacer dramáticos. No sé si hablará de eso o de Zaragoza, que es lo que él suele hacer. Y Miguel Ángel Ortiz es de los impulsores. Yo conocí a Miguel Ángel hace muchos años en Radio Nacional de España, en Radio 3. Yo creo que congeniamos enseguida. Y el día en que lo vi preparar su trabajo, que tenía en ese momento cierta relación con el audiodrama, entendí hasta qué punto la figura del que organiza es importante. Miguel Ángel Ortiz, ya que organiza todo, pues va a moderar esto. Miguel Ángel, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. No se ve nada, pero buenos días a todos. De hecho, me tiene despistado y ya no sé lo que estoy diciendo, porque como todo el mundo sabe, para hablar hay que ver. Claro. Sí. Bueno, la verdad es que... Sí, bueno, es que, en fin, somos jóvenes todavía y demás, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tengo hoy, bueno, por supuesto, un sentimiento de gratitud otra vez al Congreso, ¿no? Porque ya es el tercer año que de una u otra manera participo y para mí es un placer, pero tengo otra sensación un poco agridulce porque me siento un poco raro sin tener la presencia de Fernando Esteve aquí, ¿no? Yo creo que, como se ha venido diciendo a lo largo de la presentación, Fernando era una persona entusiasta, un gran conocedor, un gran motor de la cultura, sobre todo en la Comunidad de Madrid, un hombre que amaba la radio, un hombre que amaba cualquier tipo de manifestación cultural, y no encontrarle como todos los años aquí, la verdad es que te produce una sensación por lo menos extraña. Así que lo mismo que ha sucedido en la inauguración de este tercer congreso, yo también quiero que aquí desde esta mesa tengamos por lo menos un reconocimiento a un hombre que trabajó por la música, por la cultura, pero sobre todo se apasionó con el Congreso y yo creo que todos de una u otra manera le debemos gratitud, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que, como decía también antes Federico, la gente que me rodea aquí en la mesa es tan importante que realmente el que me tenía que presentar era yo, ¿no? Fijaos si son importantes que ayer, haciendo un ejercicio de entretenimiento, buscaba en Google el término radioteatro y ficción sonora y de una u otra manera en las 5 primeras entradas salían estos 4 señores, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Porque la primera entrada era justamente el tercer congreso de radioteatro y ficción sonora y aparecía José Fernández como uno de los organizadores, ¿no? La segunda entrada en Google hablaba de Radio Nacional de España, de la ficción sonora y de la última puesta en escena del Quijote, ¿no? Bueno, y aquí está Ignacio Elguero, que es su director. Pero también hablaba del radioteatro y de Federico Volpini. Federico Volpini decía que
desde el año 2000 habían recuperado la ficción sonora para la radio pública, ¿no? Y hablaba de la primera obra que él pone en marcha, que era cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, ¿no? No fue la primera, pero sí la que tuvo Bueno, más repercusión. eso es que Google miente mucho, ya sabes, Google ¿no? miente mucho porque tú lo escribes así. ¿Vale? Y finalmente, pues se hablaba también un poco de la ficción como futuro de los comunicadores radiofónicos, ¿no? Y hablaba justamente también San Google de que era necesaria una formación de bueno, las nuevas generaciones que se van a hacer cargo de la ficción radiofónica, y en ese sentido pues se aludía a una de las obras que acababa de publicar hace relativamente poco tiempo el Instituto Oficial de Radio y Televisión, cuyo subdirector, Eugenio González, está también con nosotros. Por tanto, yo creo que la mesa está suficientemente bien elegida y suficientemente bien presentada, porque realmente lo más significativo de la ficción sonora de nuestro país está aquí, ¿no? Dicho esto, pues, y como Federico más o menos ha hecho una breve presentación mía, pues yo creo que vamos a entrar ya directamente. Es una pena porque ahora por fin el brillo ha desaparecido y ya leo los nombres y qué es cada uno. Bien. Cosa que antes no podía hacer. Es lo que tiene Lara. Vale, bueno, pues, jovencín, vamos a seguir. Pues hecha la presentación, yo creo que voy a invitar a Ignacio para que nos comente más o menos qué es esto que aparece en Google de la experiencia de ficción sonora en Radio Nacional, y sobre todo que nos cuente cuál es la posición de la radio y televisión pública, en este caso de Radio Nacional, en torno a recuperar la ficción sonora para las emisiones más o menos convencionales de la radio de titularidad estatal. Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo también estoy encantado de estar aquí, porque además estuve en Zaragoza y me prometisteis invitarme a comer, pero todavía estoy esperando, pero bueno. Es broma. Es un placer estar aquí. La verdad es que hace 2 años estábamos con unos proyectos y ahora estamos metidos, aunque allí lo que charlé, que no quiero volver a ser reiterativo sobre todo lo que hace Radio Nacional en cuanto a la ficción sonora o al radioteatro, me quiero centrar más en seguramente, por lo que aparecemos en la segunda posición, que es lo que se presenta el día 22, se presentó en septiembre, pero ya vamos a dar el primer capítulo el día 22, que es El Quijote. La grabación del Quijote después de 50 años del original, ¿no? Pero, por retomar lo que he escuchado, he llegado al final, que decía el representante de Prisa, de que y ser también un poco autocríticos todos, de que la ficción sonora sigue viva, que para nada es pasado, sino que es presente y que es futuro. Es un género que ya no tiene el peso que tenía. También las cosas las tenemos que decir así porque es así. Mientras que en la televisión sí que podemos ver seriales, series, del formato que quieras, pero incluso lo que llamábamos las telenovelas, que podría ser lo más parecido en la radio a aquellos seriales, pues ahora no los hay. Desde que cambió la estructura de la programación en la radio, allá por los años 80, pues se opta por un tipo de programa que es el gran magazine informativo, lúdico, entretenimiento, etcétera, que abarca 6 horas por las mañanas y 3, 4 por las tardes. O sea, ese tipo de ficción sonora, si quisiéramos hacerlo ahora, requiere cambiar otra vez la programación. Porque sí, comentaban que han desaparecido los guionistas, ya no existe la categoría de productor en muchos sitios, tampoco la de guionista. Los cuadros de actores, tanto de la SER como de Radio Nacional, oficiales, porque en Radio Nacional tenemos el nuestro, pero no es oficial, han desaparecido. Por lo tanto, se hace, yo creo, siempre con la voluntad de los directivos. Y según van pasando unos directores u otros, bien de Radio Nacional, bien de las distintas emisoras, en el caso nuestro, ya no hablo de otras emisoras, pues se apuesta o no por un tipo de género. Hay quien apuesta por programaciones culturales más amplias y quien no apuesta por programaciones culturales y da más peso al deporte, por ejemplo, ¿no? O a las tertulias políticas. En nuestro caso, y yo me voy a fijar en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como responsable también de que salga este proyecto adelante. Cuando hacemos ficción sonora, y es en lo último que nosotros estamos, y cuando yo llego a ocuparme un poco de lo que habían estado haciendo los radioteatros, bueno, apunto que habéis mencionado que Federico Volpini sí lo hizo diario, efectivamente, en Radio 3. Es cierto, lo hizo. ¿Pero por qué? Tuvo que, lógicamente,
prescindir de otro tipo de producto y apostó por ese. Por lo tanto, ¿se puede hacer? Además me reprochaba hace 2 años en aquel congreso. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. De hecho, Alfonso Nassarre, cuando llega, director de Radio Nacional, cuando llega hace 2 años y me nombra director de programas, me pregunta, oye, a mí me gustaría hacer un serial. ¿Podríamos hacerlo? Sí, pero tenemos que cambiar, lógicamente, la estructura de la programación. Y requiere un presupuesto, que lo tienes que sacar de otro lado, etc. Y está ahí pendiente. Pero nos metimos en esta otra aventura que os voy a contar ahora, ¿no? Nosotros estábamos haciendo, la radio estaba haciendo en ese momento, dos ficciones sonoras que llevan muchísimo tiempo, lleva meses prepararlas, digamos, las instituciones que me hago cargo yo. Por supuesto, en Radio 3, yo ahora voy a hablar de lo que me tocó hacer desde la dirección, entonces ni siquiera desde la dirección de programas, sino de Radio 1. Estaba haciendo en Radio 3, está aquí Isabel Ruiz Lara, está Gregorio Parra, está Juan Suárez, pero bueno, eran 2 grandes puestas en escena con la obra social Caja Madrid, que era las financiaba. Hasta entonces estaban haciendo obras clásicas. La última que se hizo, que esa no dependía de mí, fue El perro del hortelano. Y entonces, lo digo porque, bueno, es público, a mí la Casa Encendida, luego se llevaba la obra Almagro. ¿Qué pasa? Que cuando se presentaba en la Casa Encendida de Madrid no iba nadie. Textualmente me dijeron, chico, es que vienen 3 viejas. Sí me lo dijeron, ¿no? Hay que hacer otra cosa porque si no, pues lógicamente la financiación no se va a poder llevar a cabo. Quizá no era el sitio adecuado, la Casa Encendida, que busca otro tipo de público, etc. Y en cambio en Almagro, pues lógicamente arrasaba. A mí cuando se me encarga yo decido cambiar el formato. Como una apuesta que fue apostar por el género de terror, que era un género clásico de la ficción sonora. Invento Noches de Miedo en Radio Nacional y para ellos Noches de Miedo en la Casa Encendida y ponemos en marcha una adaptación de Psicosis. Se cumplían 50 años de la película. Bueno, pues efectivamente la forma de transmitirlo, de cambiar, de realizarlo, pues hizo que en 4 minutos se agotaran las entradas y daba una vuelta la cola a la casa encendida, ¿no? Y yo creo que funcionó y se ha seguido esa línea. Hace 2 años, conscientes de que eso ya lleva su rumbo, pero que podemos hacer más cosas, me planteo, porque en el 2005, y tú te acordarás, Federico, porque en Radio 3 hicisteis cosas para conmemorar el 4º aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote, como buen lector que he sido del Quijote, y sí que puedo presumir de eso, yo le daba vueltas a aquella grabación histórica que a mí me fascina, que es la que hace Adolfo Marsillac, Fernán Gómez, Fernando Rey, que queda como histórica, ¿no? Y es la que en el 2005 se hace una remasterización y se regala institucionalmente. Por una cuestión de derechos no se comercializa ni se emite. Con lo cual, bien, vale, estaba bien para el que le regalas, le haces el regalito, pero como traslación de lo público a la audiencia, pues poco se pudo hacer, ¿no? Y yo hace 2 años vi que se acercaba a estas fechas, bueno, en la preparación de acontecimientos culturales para la Radio Nacional, vi que se preparaba esta fecha y dije, vamos a ver, si hace 50 años se pudo grabar el Quijote con toda esta gente, ¿cómo no vamos a poder grabarlo ahora? Con todos los medios además que tenemos, eso nos va a facilitar lo que es el montaje, nos va a facilitar las grabaciones, ha cambiado la producción, la realización, el montaje, todo. ¿Lo podríamos hacer? Sí. Tengo que decir que para que veáis lo que os comentaba, yo se lo di ese proyecto a un director que me lo rechazó, no le pareció interesante. O sea que, bueno, pues estas cosas suceden. Al año siguiente se lo entregué a Alfonso Nassarre, el mismo proyecto, director de Radio Nacional, y le entusiasmó y me dijo, me parece estupendo, que se cumplen 50 años de esa grabación histórica, coincide con que es el 4º aniversario de la publicación de la segunda parte, el año siguiente la muerte de Cervantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, mi plan para hacer esta grabación, que es muy complicada, es buscar, lo primero, un patrocinador, porque cuesta mucho dinero. Hay que decir que la ficción sonora cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Y yo ya sé, y ahora lo podemos discutir, que lo puedes quitar de otras partidas. Dicen, pues quita las tertulias políticas, ya, bueno, pero que también le puedo decir yo a las televisiones que quiten el fútbol y que tendríamos para muchísimas cosas, que quiten la Champions.
y que cuesta mucho dinero. Tampoco Pero, hay que cargar las cintas. ¿eh? Tampoco hay que cargar las cintas. Pero bueno, por eso me refiero que conseguimos la suerte que a los 5 minutos de presentar el proyecto a la Fundación BBVA le pareció muy interesante. Una vez que lo teníamos todo, dijimos, ahora hay que hacerlo. Encargué a Benigno Moreno que llevara a cabo la realización del mismo y la dirección del mismo, y que se hiciese con un equipo de personas, de las que sigo coordinando yo, para que ese proyecto fuese adelante. Ahora había que ir a por el mejor guionista posible, porque si vamos hacia la excelencia, pues hay que ir a por la excelencia. Y fui a hablar con Francisco, fui a la academia, les conté el proyecto, les entusiasmó. Fui al Instituto Cervantes, se entusiasmaron. Que yo quería a Francisco Rico, como un poco el guionista oficial, vamos a ver, el gran especialista del Quijote, con la dificultad que luego va a suponer, ojo, para un académico y una persona de gran altura como es él y conocedor del mismo, hacer el guión para la radio y permitirnos a nosotros intervenir en un guión, porque él ya me dijo que lo que quería, lógicamente, era la excelencia, pero también la excelencia filológica. Es decir, que al hacer la adaptación hay que tener muchísimo cuidado con qué tocas y qué no tocas. Pero claro, tiene que ser radiofónico, ojo, porque la dramatización de hace 50 años era una lectura. No es lo mismo que tratar de quitar diálogos quitar narración para dejar sobre todo diálogo, que puede ser más ágil. Bueno, pues para eso se tiró de José María Pou, también se entusiasmó con el proyecto, Javier Cámara, ya os imagináis quién hace de quién, Michel Jenner, que además dijo Francisco Rico, para hacer de Dulcinea, y luego me decía el director de la academia, pero ¿cómo dice eso si sabe que no aparece? Y efectivamente al día siguiente me llamó y me dijo, bueno, claro, que si total, para una frase que tiene en el Quijote, y hace de Dorotea, y José Luis Gómez como narrador, con lo cual yo creo que vamos a tener un gran Quijote y un nuevo Quijote que esperamos que vuelva a estar 50 años por lo menos vigente. En Radio Nacional existen 2 estudios, que son el Teatro 1 y el Teatro 2, donde antiguamente se grababa todo este tipo de producciones. ¿Qué pasa? Que con el tiempo pues, se dejaron de hacer, eran los sonideros donde siguen colocados algunos de los mecanismos con los que se llevaban a cabo esos sonidos que aparecían en las ficciones, y lo utilizaba el máster para dar clases. Y yo he sido el malo que lo he quitado, pero bueno, os hemos dado un sitio estupendo en la 3ª planta, porque dije, este estudio tiene que ser el estudio para la grabación de las ficciones sonoras, y dejarlo fijo. Y aquí se graba, aquí vienen los actores, y es una manera también de recuperarlo. Bueno, pues así se ha hecho. Ahora ya lo tenemos como el estudio de grabación de las ficciones sonoras, y espero que así quede para los directores que vengan después, ¿no? El proceso de grabación ha sido complicado, porque también tengamos en cuenta que siempre, como todo, tiene su mundo los actores tienen sus tiempos, también sus egos, y ya podemos presentar, y vamos a presentar el día 22, el primer capítulo. Yo he podido escuchar ayer, en concreto, partes de ese Quijote, y estoy muy orgulloso de cómo está quedando, ¿no? Como digo, se presentará el día 22, y luego lo vamos, antes de estudiar si se comercializa o no, que eso hay que verlo, lo que vamos a hacer es emitirlo en 20 capítulos. 20 capítulos son muchos meses. Eso sí, digo yo que es una gran apuesta por el radioteatro abierta, ¿no? Decir, bueno, como hacemos una cosa puntual, luego otra, y ya tenemos las ficciones sonoras. No, una programación de 20 semanas, pues son 5 meses. Lo que voy a hacer es partirlos en medias horas, y en la media hora previa lo que vamos a hacer es un debate donde se nos va a hablar de qué vamos a escuchar. Pero yo no quiero un debate erudito, puesto que el que conoce el Quijote sabe que todos los temas que interesan al ser humano, incluso hasta los políticos, se pueden aplicar hoy por hoy, y da muchísimo juego. Lo tienes que hacer con personas muy bien elegidas, que vas rotando, con un especialista que sabe del Quijote y te lo hace ameno. Para que, lógicamente, ojo, y aquí tampoco podemos equivocarnos, las formas de escuchar
a las que se han hecho sobre todo las nuevas generaciones, igual que de ver televisión, no son las mismas que hace 50 años. Y hace 50 años te podías sentar y escuchar una hora de una ficción sonora. Yo creo que ahora no. Sinceramente creo que ahora no. Y por eso, bueno, pues también los soportes, nos hemos hecho a los soportes y también tenemos que hacernos a las nuevas formas de audición y de escucha, ¿no? O sea, de escucha y de visión de la tele, etcétera. Con lo cual, yo espero que esta fórmula funcione. Creo que si esto sale bien, nos podremos meter con otros proyectos y que incluso se podría mirar de frente a un serial y decir a por ello, ¿no? Pero con programas semanales de 15 minutos, no más, ¿no? Una cosa así. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Nada. Yo creo que luego después en el coloquio tendremos tiempo de adentrarnos un poquitín en este territorio de posibilidades, ¿no? Ver si efectivamente es posible una cierta continuidad o no, y qué problemas tiene eso, sobre todo de financiación y de producción, ¿no? Pero ahora quiero dar la palabra a Federico Volpini. Federico Volpini, ya os comentaba antes que es, si metéis su nombre o la palabra radioteatro en Internet, lo que viene a contar es un poco la gran aportación suya a través de Radio 3 a partir del año 2000, cuando recupera el radioteatro y la ficción en la emisora pública, ¿no? Pero en cambio, curiosamente, se habla poco de la última experiencia que está haciendo él en los 3-4 años últimos, que a mí me parece muy interesante y que yo invito a que cuente, que es la realización, la elaboración y la producción de audiodramas que ha venido representando cara al público en sitios como la Casa Encendida, los cursos de verano del Escorial, y en el que se cuenta tanto con jóvenes talentos ahora de la ficción radiofónica como, entre comillas, viejas glorias que prestaron sus servicios en la radio pública y en la radio privada. Yo creo que es una experiencia muy interesante, muy novedosa. Yo algo parecido, se lo comentaba él, lo vi en el mes de diciembre en Francia, y la verdad es que es algo que sobre todo a las nuevas generaciones está enganchando muy bien, y por eso es una experiencia que queremos traer aquí y que queremos que Federico la cuente. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Como las personas de la organización contigo no tienen confianza y conmigo sí, no hacemos que decirme corta, que vamos largos. Vamos largos, pero vamos a seguir un ratito más. Yo voy a intentar ser lo más breve posible dentro de la verborrea que me suele acompañar en estos casos. Me voy a controlar. Yo me alegro mucho de que el Quijote, pues me recuerda a Sam Malone en Cheers. No me jodas que hay una película, o sea, que no, pues va a haber un radiodrama del Quijote, ¿para qué leerlo ya a partir de este momento? Te lo oyes y ya está. Las personas más perspicaces, que seguro que son todos ustedes, me habrán notado tal vez algo nervioso al principio. ¿Por qué? Porque estoy entre amigos y no estoy de acuerdo con ellos. Y como sabía que íbamos a debatir, prepararse a debatir con amigos siempre es un trago. Voy a intentar pasarlo lo más rápido posible, porque además a lo mejor ni siquiera vamos a discutir demasiado. Decía Ignacio Elguero que el audiodrama, el radioteatro es caro. Depende. Decía Ignacio Elguero que por eso quizá no se puede hacer. Se puede hacer. Y yo creo que lo que Miguel Ángel acaba de contar es la demostración palpable, porque mejor demostración de que algo se puede hacer que hacerlo creo que no hay. Llevamos ya 4 años, sobre todo los 2 últimos con mucha más asiduidad, haciendo audiodramas como mínimo una vez al mes, cara al público. Esto es, todo se produce como se va a producir aquí, cara al público. Dinero no tenemos, y robar no robamos todavía. Con lo cual, la gente podrá apreciar si eso tiene o no tiene una entidad. De todas formas, creo que es una discusión vana, porque las formas de la cosa son muchas y todas ellas son válidas. Yo personalmente no soy nada partidario de las caras conocidas o las voces conocidas. Entiendo que el audiodrama, justamente una de las características que lo adornan y que lo hacen interesante, es que el espectador incluso, porque este audiodrama, voy a ir rápido, este audiodrama, esto es el que hacemos nosotros, se nos ve, pero ocurre una cosa mágica, que es como cuando jugamos de niños. Si tú eres la chica y yo soy el chico, a los 10 minutos del juego ya no somos tú y yo, somos los protagonistas de nuestro juego. De esa misma manera, cuando hacemos un audiodrama,
Nos ven, claro que nos ven. La primera vez que lo hicimos en la sala Triángulo, su director me dijo, no va a funcionar. Eso está muy bien decirlo antes de empezar una función. No va a funcionar, la gente va a ver que leéis, esto no hay quien se lo crea. A la carne dice, oye, a los 5 minutos estaba toda la gente clavada. Y es también verdad lo que dice Miguel Ángel, no en Francia. Nuestra experiencia, yo he estado 20 años dando clases en el máster, ¿por qué? Porque soy mayor, haber nacido antes que no. He estado 20 años dando clases en el máster y mi experiencia con la gente joven es óptima. En Radio 3, los 4 años que lo estuve dirigiendo, la respuesta de la audiencia fue muy entusiasta. Con lo cual es un género que salvo, que es una cosa más curiosa, es un género que solamente no tiene vigencia total en España. En el resto de los países del mundo mundial, el radioteatro está con fuerza. Aquí tenemos a TFM, que luego hablará, imagino que largo entendido, de sus experiencias, y yo insisto en que no te rías, que eres malevo. Siempre lo fuiste y por eso te temo y por eso estaba nervioso. Imagino que... ¿Por qué me distraes? Para que pierda el hilo. Lo haces aposta. Entiendo que son dos propuestas diferentes. Entiendo que son dos propuestas ricas. Entiendo que son dos propuestas que se pueden disfrutar y a eso invito a todo el mundo. Por lo que al audiodrama, cara al público, se refiere, y termino ya con esto. Lo he contado tantas veces que ya casi los personajes se conocen entre sí. Cuando yo era muy niño, 4 o 5 años, vivía cerca de la SER y tenía de tía putativa, suena mal, pero no es nada malo, tenía de tía putativa a Juana Ginzo, de quien se ha hablado hace un momento aquí. Entonces Juana Ginzo me dijo un día, oye, ¿quieres venir a ver cómo se hace? Yo, que estaba todas las tardes huyendo de mi madre, que no me dejaba, y escondiéndome detrás de mi abuela, que sí me dejaba, escuchando serial tras serial tras serial, dije, claro. Y me llevó a ver cómo se hacía cara al público, que es como se hacían esas cosas entonces, un serial. Y me encontré con que, 5 o 6 años, esto es platónico, la princesa de la que estaba profundamente enamorado era una señora terrorífica, fea, desagradable. Casi se le podía ver la grasa, no sé cómo explicarlo. Y por el contrario, el titán de todas mis aventuras juveniles era un señor pequeñín, muy delgadito, con una voz absolutamente prodigiosa. Y para mí fue descubrir la esencia de la magia. Y esa esencia de la magia es la que invito a todos para que disfruten estos días y más allá, hasta el horizonte y más allá. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bueno, como estáis viendo, la manera de concebir la ficción, el radioteatro ahora, pues tiene acepciones diferentes, incluso la escucha es diferente, evidentemente, pero en todo caso sí parece claro que hay un interés por parte de los jóvenes, de las nuevas generaciones, por esto que hemos venido a denominar como radioteatro y radioficción. Pero mi pregunta va ahora dirigida a Eugenio González, al subdirector del Instituto Oficial de Radio y Televisión, en el sentido de que si él piensa, o qué se está haciendo desde instituciones como la suya, si él piensa si estamos preparando bien a esas futuras generaciones que van a tener que darle la vuelta, reinventar, redefinir, refundar la ficción radiofónica y la ficción sonora. Permíteme que antes de contestarte, yo aquí he venido a hablar de mi libro y voy a hacerlo, ¿no? Es verdad que somos amigos los que estamos en esta mesa, es verdad que parecéis cada día más distantes, más divorciadas, más viejunas, y parece que os tiráis los trastos a la cabeza todos los días. Es mentira, se aman profundamente y se respetan. Tal será así que el señor Volpini y el señor Miguel Ángel Ortiz hicieron un libro juntos, es decir, un hijo juntos, pero eso no lo quieren desvelar, porque eso es parte un poco de... Es lo que tiene ser mayor. De la trama. El señor Elguero, 3/4 de lo mismo, amamantó al señor Volpini durante mucho tiempo. Lo que pasa es que está en el lado de la gestión, el señor Volpini está en el lado de la creación. Son campos, fue su jefe de ellos, el uno, los otros, para que veáis cómo es esto un poco, ¿no? Pero realmente todos están en el mismo barco y en el mismo lado del río, ¿no? Y yo también, yo soy hijo de seriales como Los Porretas y lo reconozco. ¿Qué se le va a hacer, no? Pero permitidme que haga una breve evocación de Fernando, porque Fernando y yo nos conocimos hace 40 años. Él me propuso trabajar en una compañía de discos que se llama Polydor. Yo trabajaba entonces en Hispavox
y me hizo una oferta económica sustancial para que me fuera con él a trabajar. Y ahí empezó nuestra amistad. Pero le dije que no, y él se quedó con Miguel Ríos y yo me fui con Balón Rojo y con Obús. Y ganó el rock and roll, es lo único. ¿Sí? Pues, como os digo, un recuerdo para Fernando, ¿no? Y dicho lo cual, te contesto la pregunta. Si nosotros lo que tenemos claro es que los estudiantes desconocen el medio, ¿no? Porque chicos de 18, 19, 20 años desconocen la radio. Es un problema que en principio, claro, para amar algo lo tienes que conocer, o para creer en algo lo tienes que conocer. Entonces, lo primero que intentamos es darles a conocer el medio, luego ya vendrá lo sustancial, la chicha, ¿no? Pero creemos en la ficción, y tal es así que nosotros creamos un campus audiovisual que se realizará, esta va a ser la tercera edición, se realizará en el mes de julio, y nuestra propuesta ha sido a Benigno Moreno la creación de un taller de ficción durante 3 semanas para que los alumnos puedan trabajar y evolucionar. Estoy con Elguero en que el sistema de escucha, y con Miguel Ángel, el sistema de escucha ha cambiado, los formatos han cambiado, la ficción hay que adaptarla quizás a los tiempos en los que nos encontramos, al consumo por plataforma. Siempre pensamos en la radio analógica, pensamos en la ubicación del serial en un espacio-tiempo determinado, cuando hoy en día con las multiplataformas, con los multidispositivos, con el consumo, todo eso ha cambiado, ha variado. Se puede escuchar la ficción cuando se quiera, como se quiera y de la manera en que se quiera a través de los podcasts, sin duda alguna, ¿no? Todo esto yo creo, y es una propuesta que tengo que elevar a los superiores, pero creo que de alguna manera sí que se debería hacer un punto de encuentro, un sitio de encuentro, y que el instituto debería de capitalizar ese punto de encuentro, primero de profesionales y de alumnos, una especie de, bueno, llamarlo taller, como queréis llamarlo, donde esas profesiones que hablábamos antes, ruideros, guionistas, productores, se han ido perdiendo, pues a lo mejor los pocos que quedan muy pocos, la verdad, que hagan ficción, pues pongan en valor eso y enseñen o abran camino a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones creo que pueden aportar mucho en el nivel o a nivel de cómo se ha de consumir eso, por qué parte y dónde, ¿no? Yo creo que el lenguaje también ha cambiado muchísimo. El Quijote, yo estoy convencido, es maravilloso, va a ser maravilloso, pero estoy convencido de que la mayoría de mis alumnos ni lo han leído. También, estoy convencido. Sí. Estoy convencido. Entonces, quiero deciros con eso que también hay obras, por ejemplo, el jovencito Frankenstein, que se ha puesto en antena, sí, que ha sido rotundo, el éxito. Incluso mis alumnos llegaban a aparecer un concierto de los AC/DC, ¿no? Venían al despacho a pedirme entradas. Esto es fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, pues se les ha facilitado el acceso. Es continua las visitas que hacen a Radio Nacional, al estudio con Benigno, bueno, dado que el instituto tiene esa sinergia con Radio Nacional, evidentemente que sí. Y, como digo, es que roza la barba. Y como os digo, pues eso estamos en ello, ¿no? Estamos en crear esos itinerarios formativos, ese centro de debate que creo que el instituto podría hacer y se puede hacer, y además con poco. Yo creo que las ficciones, lo que nosotros llamábamos antes las micropíldoras, las píldoras sí que podrían estar inmersas en programas, en magazines y demás, para que lo perdemos un poquito de vista. Quizás sería también que los profesionales conocieran la ficción, que no la conocen. Muchos de ellos vienen del mundo del periodismo, y el mundo de la imaginación o de la creatividad por el lado de la comunicación les es más ajeno. Son periodistas y quieren contar la verdad y la realidad con veracidad, y alguna vez hay que hacer una extracción. Esta no la suelen hacer ellas, ¿no? Entonces habrá que facilitarles el camino, ¿no? Bueno, esto es más o menos. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. La intervención de Eugenio me da pie a la pregunta para el último interviniente en la mesa. Y es que José, como os he comentado antes,
es un poco el alma mater también de este congreso, ¿no? Es uno de los fundadores, dirige su sede en Zaragoza, y probablemente el Congreso de Radio, Teatro y Ficción no sería nada sin su aportación, ¿no? Decía hace un momentito Eugenio que efectivamente los modelos de hacer ficción, las maneras de producir la ficción está cambiando, se irá cambiando, lógicamente, porque aunque solo sea por el impacto tecnológico y porque la radio ya se ha hecho multiplataforma, es decir, ya es como si fuera una radio a través de la pantalla, ¿no? Entonces, dicho esto, desde alguien que mira la ficción radiofónica con pasión y con un poco de casi de entusiasmo, ¿hacia dónde piensas tú que va la ficción radiofónica de este siglo XXI? ¿Cuál será en los próximos años los derroteros por los que transite la ficción sonora y el radioteatro? Bueno, hola a todos. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que va a ir por donde quieran los oyentes que vaya. Es decir, los medios pueden hacer lo que quieran, investigar, experimentar, etcétera, pero si los oyentes no aceptan eso, pues no haremos nada. Entonces yo creo que es fundamental que nos fijemos en los oyentes y que hagamos que ellos nos marquen el camino. Y esto viene a cuento por lo que estamos haciendo en TEA-FM. En TEA-FM, desde que comenzamos, se nos ocurrió pues una de esas cosas, ¿no? Es una escuela de radio, entonces decimos, bueno, ¿qué queremos hacer? Enseñarle a la gente a hacer radio. ¿Qué radio? La radio que no se está haciendo. La radio que ya se está haciendo muy bien, la están haciendo unos profesionales excelentes, se están formando en las facultades de comunicación, hay excelentes periodistas. Pero ¿qué ocurre? Que la radio, igual que la televisión no son solo periodistas, la radio no debería de ser solo periodistas. ¿Qué ocurre? Que es difícil, muy difícil encontrar un periodista que pueda hacer una buena ficción. Igual que sería lógico pensar que un actor de radioteatro pues le va a costar mucho hacer una buena crónica periodística. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, pues vamos a apostar por la recuperación del género del radioteatro, la ficción radiofónica, como lo queremos llamar. Y comenzamos ya directamente en involucrar a los propios alumnos de los diferentes cursos en la creación de contenidos. Es decir, de manera totalmente altruista, de manera totalmente amateur, pero con la intención de hacer cosas realmente audibles, que probablemente se puedan hacer mucho mejor, de una manera mucho más profesional, pero que hasta ahora no se estaban haciendo. Se nos ocurrió la afortunada o desafortunada idea de lanzarnos directamente por la producción de la adaptación de Sin Noticias de GURB a 20 capítulos en el año 2010. Y salió como salió. Y hay capítulos que son divertidísimos y otros que son un auténtico peñazo. Pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque quisimos hacerlo. Y la gente las escucha. Y además nosotros, cuando pensábamos en hacer radioteatro, no solamente pensábamos también en esa recuperación y automáticamente en la parrilla de nuestra programación en emisión convencional, en Internet, en TDT para todo Aragón y en FM para Zaragoza y alrededores. Bueno, pues dijimos, la hora del radioteatro, los sábados y los domingos a las 4:30 de la tarde, un poco por hacer ese guiño a la hora en la que habitualmente se emitían los radioseriales antiguamente. Pero automáticamente y de manera natural se emiten también a través de Internet y se generan los podcasts y están ahí para su escucha y descarga en cualquier momento. Y de esa manera hemos hecho adaptaciones como esta que os comento, producciones propias. Esta tarde tendrás la oportunidad de escuchar una mezcla entre lo que es una adaptación y un guión original de episodios nacionales del Zaragoza de Galdós, pero convertido al mundo zombie. Os invito, será muy divertido. Y producciones propias reales como una reconstrucción histórica del Compromiso de Caspe, que se estrenó en el primer Congreso de Radioteatro, conmemorando el 500 aniversario del Compromiso de Caspe, que lo llamamos 30 cabras. Todo esto que estoy contando está disponible en la página web de TEA. Tiene un canal de ficción sonora en el que hay pues, más de 100 piezas, algunas de radioserial de 5, 10, 15, 20 capítulos y piezas de escucha, una obra de radioteatro de inicio y fin. Pero eso es solamente una parte, y eso es lo que sería el radioteatro convencional, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos también? Ponemos el radioteatro cara al público, hacemos radioteatro en vivo. Y lo intentamos hacer además involucrando siempre al oyente.
en este caso al espectador, no como mero espectador, que si le gusta aplaude y si no, no aplaude, sino como generador de efectos de sonido en algunos elementos puntuales. No puede ser el responsable de la línea de efectos de una pieza de radioteatro, pero sí que, por ejemplo, si tenemos que hacer el ambiente de un restaurante, pues repartimos vasos y cubiertos para que la gente hable entre ellos, muevan esos elementos, que alguno de ellos haga de camarero, otro que sea cliente, y ese ambiente se está generando en directo por parte de los oyentes. Pero no solamente eso, es decir, ya la involucración directa del oyente con el emisor y crear esa ambientación. Hemos jugado también con el hecho, que decía antes Federico, de la magia de la radio, ¿no? Bueno, pues tú llegas a un radioteatro y dices, voy a ver a esta gente cómo hace esto, pero yo voy a ir al radioteatro, ¿vale? Pues regalamos las gafas de ver la radio, son unas gafas pintadas de negro para que tú te las pongas y no veas nada. Es una tontería, pero es efectivo, ¿de acuerdo? Y entonces, como también tenemos la suerte de tener la capacidad de experimentación prácticamente al 100%, nos podemos permitir algunas licencias. Y las licencias en las que estamos en este momento son dos. Una, la generación de contenidos de radio transmedia y la creación de un concepto de radio que hemos denominado híbridos sonoros, en el que se integra todo a través de la red y en el formato, estamos trabajando sobre todo en formato de radio documental. Ese radio documental integra piezas de ficción, o piezas de teatralización de situaciones concretas que no se pueden hacer de otra manera. No podemos acercarnos al taller de Edison y grabarles a ellos, llevan muertos muchos años, pero podemos recrear las discusiones que tenían Tesla y Edison e incorporarlas a un radio documental sobre el desarrollo de la radio en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería. Pero eso es solo una parte. Y eso se integra directamente en la red para que el oyente esté escuchando eso y simultáneamente pueda estar aprovechando las virtudes de Internet y a través de la pantalla acceder a contenidos complementarios. Una entrevista que se ha hecho a fulanito sobre ese tema. Pausas y me la escucho. Estoy escuchando esta recreación sobre la figura de Marconi y nosotros generamos un documento que tú puedes picar y escuchar relacionado con ese tema, pero independientemente del programa. Entonces, y todo eso a través de una plataforma. Eso sería lo que nosotros estamos llamando híbridos sonoros. Y luego la otra sería un proyecto de radio transmedia que estamos denominando la red 3.0, del que hay ya 3 episodios piloto de 5 minutos, porque sí, algo que creo que no he contado, es que nosotros apostamos directamente por el formato de micro, 5, 10, 15 minutos, rara vez tenemos capítulos de más de 30 minutos, y solo las, vamos a llamar, grandes obras que hemos podido hacer, como 30 cabras, o La guerra de dos mundos, que fue una adaptación que hicimos de la obra de Wells, sí que duran aproximadamente 1 hora, pero son cosas muy concretas. Siempre nos vamos a 5, 8, 10 minutos de episodio o de entrega. Y en este caso la red, en la que estamos en este momento trabajando, ni siquiera es una historia lineal. Es una historia en la que estamos todavía pensando cómo llamarlos, si episodios, entregas, etcétera. Puedes acceder a cualquiera de ellas y esas te llevan a las otras. Pero además, y con esto voy a terminar para que podamos continuar con el debate, hacemos que el oyente, nos atrevemos a permitir que el oyente sea el productor de contenidos. Eso es lo que creo que quizá pueda dar miedo a los medios profesionales o a los medios comerciales. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, Gemma Bentín, que nos lleva un poco a rajatabla y es una coordinadora magnífica, nos ha dicho que bajo ningún concepto nos pasemos de y cuarto, ¿vale? Con lo cual tenemos entre 5 y 8 minutos para acoger un par de preguntas. Si queréis podemos hacer una pregunta, si es dirigida a alguien muy concreto, que conteste la persona a la que va dirigida, y si no, hacemos una intervención general pero muy breve, ¿de acuerdo? De todas formas, aprovecho para decir que como estamos hablando de radioteatro y de la red, todos nosotros estamos en la red. Este debate se puede perfectamente continuar y debería continuarse por otros medios, como la guerra. Bueno, pues vamos allá. ¿Alguna pregunta desde el público? La verdad es que como no veo... Sí, bueno, a mí sí me gustaría preguntar una cosa. Yo también soy consumidor de radio porque no tengo tele, me parece que... Perdón, ahora sí me oye demasiado.
No, está bien. Entonces, yo consumo radio desde que tenía 5 años. Yo la primera ficción radiofónica o teatro que yo pensaba que era así a los 6 años era cuando escuchaba el Rosario con mi abuela, y unas veces era Hora Pro Nobis, otra Hora Pro Nobis. Yo creía que eso era radioficción, porque no entendía muy bien que... Y luego, seguidamente de eso, se escuchaba con mis tías Simplemente María, que eso sí, era ya directamente capítulo 370 y pico, creo que era así. Soy consumidor y todavía sigo siendo consumidor de radio. Pero de las propuestas que estoy escuchando, tanto desde los medios públicos a los medios privados, creo que quien asume más riesgo y quien es más dinámico, divertido y tal, es de la parte de él que me habla exactamente de sí, de un total, de lo que habláis, de un total cambio, de un total reforma de lo que es la ficción radiofónica, ¿no? No habéis comentado... Vamos a ver, yo creo que el Quijote es algo necesario que hay que hacer y que está muy bien, o las versiones de clásicos, pero no sé, es mi opinión. Yo quería saber un poco cómo está este asunto dentro del mundo del radioteatro y la ficción sonora. Si no hay guionistas que pongan la actualidad social o... Esto no se puede decir, no hay renovación, no hay dinamismo dentro de la ficción sonora, de esto que estamos hablando. Si no hay guionistas que pongan la actualidad, además hoy día aunque bueno, hay mucho... Bueno, no me quiero meter en eso, ¿no? En qué sistema estamos ahora, tanto desde la SER como de Radio Nacional, que creo que no están en sus mejores momentos, pero bueno, estas apuestas a mí me animan, ¿no? Si no hay guionistas que pongan la actualidad social y hablen de la problemática y eso sea ficción y lo pongan como lo hacen otro tipo de series, esto no va a haber una real renovación y todo esto. Quería saber qué opináis de esto. Radio Nacional. Bueno, yo por alusiones también voy a decir una cosa. Yo sí que creo que estamos en un buen momento en Radio Nacional. No lo he sabido, creo que lo estamos y cruzo los dedos, porque por lo menos los que estamos ahí estamos trabajando en pro de la cultura, por lo menos, ¿no? A favor de ella. Sí te diría una cosa. Mira, hace unos años, te entiendo perfectamente, una renovación de guionistas, etcétera, ¿no? Y de guiones y de apuestas por guiones actuales y de compromiso. Nosotros hace unos años, por hacer todos autocrítica, teníamos un concurso que era el concurso de guión radiofónico. Al ganador, lo hacíamos con la obra social Caja Madrid, se daba 1.000 euros, que no es que fuera mucho, pero era algo, era más o menos que pensasen en piezas de 15 minutos, se representarían en directo en la Casa Encendida y además la obra se dramatizaría por parte de Radio Nacional y se emitiría. Yo creo que es un gran premio. Si yo fuera guionista radiofónico me presentaría, igual que un premio de poesía cuyo premio es que te editen el libro. Pero también ahí tenemos que hacer una crítica sobre muchas veces el propio creador. Llegó un momento en que se presentaban tan pocos y la calidad había bajado tanto que tuvimos que suspender el premio. Lo suspendió el propio patrocinador y era descorazonador absolutamente, y la temática libre, había de compromiso, etcétera, ¿no? Porque no iba nadie prácticamente a ver las representaciones. Y teníamos que acabar tirando, Federico, de alguna de la persona conocida para ver si eso, bueno, porque es así, no nos engañemos, del tirón mediático que decimos, de algún actor que pudiera darle a eso un mayor empuje a la hora de atraer público. Y aún así tampoco se consiguió. Ahora recuperamos el Margarita Sirgu con la Fundación SGAE, precisamente. Bueno, pues es de temática libre y lleva una buena dotación, etcétera. Pues también en su momento se quitó por la baja calidad de los participantes. Estaba yo también metido en aquel proyecto, ahora lo recuperamos, les doy gracias de paso ya que estamos aquí en la Fundación. Bueno, yo voy a ser muy, muy breve. Creo que la prueba fehaciente de que hay autores está en que con nosotros está la Fundación SGAE, que de eso trata. Y los hay. Entiendo que es muy difícil. No debo decirlo, pero lo voy a decir. Es muy difícil generar autores donde no hay producto que se muestre. Es muy difícil. Yo lo que quería comentar era que al respecto de eso, lo importante es no pensar en la ficción sonora como el serial de las 4:30 de los sábados, sino hay un equipo de producción de ficción radiofónica o de radioteatro o de creación sonora al que le llaman para decir, oye,
Para el informativo de las 8 de la tarde necesitamos que nos hagáis esta recreación. Para el programa de documental del sábado necesitamos esto. Tenemos este serial que sí que estamos realizando como trabajo de fondo, pero igual que hay un departamento de marketing, que hubiera un departamento de ficción sonora que se dedicara a eso. Pero eso lo tiene, por ejemplo, Radio Nacional, ¿no? Radio Nacional tiene un laboratorio. Vamos a ver. En la ordenanza laboral de Televisión Española no existe el término guionista. Existe periodista, existe redactor, existe informador, redactor. pero no me da igual. No existe el guionista. Es informador. O sea, no existe el guionista. Pero tampoco hay un espíritu tal que diga, bueno, pues cogemos a 5 o 6 que escriban bien y que puedan trabajar en ciertos proyectos, ¿no? Pero aparte de ese laboratorio, yo creo que está más en la capacidad de todos los realizadores, de todos los directores de programa, en pedir y solicitar eso. Pero difícilmente van a pedir y solicitar si no conocen, que es lo que te decía antes. Tenemos un problema, que los chavales no escuchan la radio. Ese es un gravísimo problema. Que somos 4 locos que para ti, que bien, que cuando lo escuchan lo quieres, eso no lo discuto. Pero de momento habrá que hacer algo para acercar el medio a la gente joven, a las facultades, a las universidades. La gente no lo escucha, es que no se escucha. Y por eso creo que hay centros como el que estáis vosotros y tal, pues y nosotros sería apoyar a esa difusión, pero difícilmente no se conoce ni el medio. Sí, ponemos un día una pieza y dices, qué bonito, qué maravilloso, pero nada más, ahí acaba. Bueno, no se genera germen, perdón. Gema Ventín nos dice que tenemos que terminar. Solamente quiero cerrar con un pequeño dato, ¿no? Esto que estamos comentando del poco interés que tiene la gente más joven por la ficción, hay que cogerlo un poco en cuarentena, ¿no? Primero, en otros países, sobre todo en Latinoamérica, hay una gran afición y hay una gran demanda por la radioficción y el radioteatro. Pero aquí, como decía antes Volpini y alguno de vosotros también, la gente joven se está interesando. Yo creo que ya no es un problema solamente de categoría profesional. ¿Hay o no hay guionistas? ¿Hay o no hay la categoría de guionistas en las emisoras de radio? No importa, es que ahora yo creo, y lo habéis dicho todos, la ficción tiene múltiples formatos, ¿no? Y tan guionista es el señor que hace un serial o que adapta el Quijote, como el señor que hace, como decía Chusé, una píldora sobre un tema de actualidad que lo hace en ficción, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un territorio que tiene un amplio desarrollo y probablemente lo que habrá que hacer, como decía Volpini, es buscar escaparates donde la gente pueda escuchar, donde la gente pueda ver y, desde luego, donde la gente pueda ir adentrándose mucho más en la cultura de la ficción. Bueno, Gema, hemos terminado. Muchas gracias a todos. Sí, yo voy a invitarles a todos a que se queden para ver la película El Rayo, de Ernesto de Nova. Después de la película habrá otro coloquio con el cual podrán intervenir, incluso recuperar cuestiones de estas, porque Chuse, quédate, y así igual te pregunta alguien. Esto es. Bueno. Un breve descanso, después El Rayo. Ernesto de Nova estará aquí, Fran Araujo no sé si va a venir o no. Después del coloquio habrá 2 audiodramas. Hay autor. Muchas gracias. Gracias a todos.